Damas y caballeros, se acaba de confirmar en la 5.0 de Natlan un ítem que puede revolucionar todas y cada una de vuestras cuentas y que puede ir increciendo durante todo Natlan. Así es, y como veréis en el título de la miniatura de alguna manera, hoy os vengo a contar que tenemos un ítem que nos va a permitir elegir el main stat y se supone que uno o dos substats de un artefacto. Así que quedaros, frotaros las manos, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros y dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por todo esto, para que el canal explote, para la exposición y para que crezcamos. Gracias al equipo del canal. Y vamos hoy con el ítem que va a cambiar Genshin Impact para siempre, de verdad. No clickbait, un link mega HD. No lo descargo porque ya lo tengo. Pues bien, hablemos de esto, pros y contras, porque al final, cuidado, que lo que acabo de decir para muchos os acaba de explotar la cabeza y acabáis seguramente de maquinar y pensar un millón de cosas, pero cuidado porque no es todo tan bonito como se pinta. Número 1, se supone que tiene versión free to play y pay to win y se supone que va a haber una recurrencia en la que nos entreguen este ítem. Apelo y explico lo que es la resina de moldeado o algo así. Dejadme en los comentarios cómo se llama, los editores lo pondrán por aquí. Que es el tema del Star Rail, que es este ítem que igual te va a permitir hacer algo similar con los artefactos, eligiendo el main stat, no los substats, y que viene de vez en cuando free to play en los eventos, y tengo entendido que hay otro en el pase de batalla. Pues bien, se supone que en Genshin va a pasar algo similar. Nos van a dar uno por cada pase de batalla, es decir, uno por cada versión, y recordemos que habrá 8 versiones en cada una de las regiones, por eso está acabando la 4.8 para que empiece Natlan, la 5.0, con lo cual, si tenemos en cuenta que un personaje utiliza 5 ítems, durante 8 pases de batalla al año podrás, vamos a decir muy entre comillas, equipar un personaje y medio, digamos 2. ¿Por qué? Porque al final las flores y las plumas sí que son relativamente fáciles de encontrar. Lo complicado son los cálices, que para esto es seguramente este ítem, los cascos y los relojes. Con lo cual, si tenemos en cuenta que usamos 3 ítems o 3 de estos por personaje, o tienes suerte y utilizas 2 de estos por personaje, podrás utilizar 8, que son 4 personajes, más los free to play, que serán, a lo mejor no creo que otros 8, pero al menos otros 4 sí. Y esto es muy interesante. ¿Por qué explico esto lo primero? Porque se supone que nos darán 1 por pase de batalla y se dice que habrá alguna manera de conseguir este ítem free to play, pero dudo mucho que nos den 1 por versión. A lo mejor nos dan 1 cada 2 versiones gratis. Me remito a otro ítem que también es muy importante y muy limitado, que por ejemplo son los prototipos. Las cajitas de prototipos que estaréis viendo por aquí no son pay to win, o sea, no están en el pase de batalla las cajitas de prototipos, pero sí nos han dado, si no recuerdo mal, en lo que llevamos de Genshin Impact solo 4 cajitas de prototipos, y para muchos y muchas de vosotros ya se han usado, son importantes y ya tenéis un arma gracias a esa cajita de prototipos. Así que quizá si quieren monetizar e incentivar el pase de batalla, porque se supone que en la beta está confirmado que está en el pase de batalla, te meterán uno en el pase de batalla, pero cuidado porque quizá no ponen la misma cantidad de 8 pases de batalla, no ponen la misma cantidad de 8 ítems de estos free to play. Por otro lado, otro punto importante, el tema de cuán pay to win puede llegar a ayudar a las cuentas, es decir, cuánto te puede resolver realmente esto una cuenta. Seamos objetivos, se supone que hasta ahora, y lo que se sabe en la beta de este ítem que te deja elegir main stat y substats, se supone que es entre 1 y 2, mínimo 1, pues muchos de vosotros elegiréis pues un cáliz del set X, de Dendro, por ejemplo, un cáliz de Bonaño Dendro, y de substat pues vais a elegir probabilidad crítica o daño crítico, punto. Eso lo sabemos todos, yo también voy a hacerlo de hecho. ¿Qué ocurre? Que te pueden salir otros 2 o 3 substat extra, que se puede ir a defensa y se puede ir a lo que ya ocurre con los artefactos, con lo cual puede ser increíble y mucha gente puede opinar que esto va a matar a los artefactos para siempre y tal, pero a la vez puede ser que tampoco sea exactamente lo que te salve ninguna cuenta y desperdicies si tienes mala suerte. ¿Por qué? Porque si eliges, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, un casco de daño crítico con substat de probabilidad
y luego el resto deberán salir aleatorios y sale pues cosas que no te sirven. Subes el ítem y se te van 800 dupes a vida plana. El casco, aunque hayas elegido del set que te gusta, con el main stat que te gusta, con un substat que te gusta, puede irse a 1000 y pico de vida plana y tener 3 de probabilidad y quedarse siendo un ítem que no te sirve como los que ya te salen. Con lo cual, no va a quedarse obsoleto el sistema de artefactos, pero todo lo contrario. Es posible que esto, como título de un vídeo y como que parezca que Hoyoverse escucha a la gente, puede ser que pueda sonar un titular muy jugoso, pero la realidad detrás de esto, ahora que lo estamos pensando, es que puede no servir para nada. Y ahora rompo una lanza a favor de la parte contraria. Sí es muy útil, porque mucha gente no quiere matarse tanto farmeando, y como ya conté en otros vídeos, Hoyoverse está haciendo que el juego sea haz lo mínimo para poder rotar en el resto de juegos. Y esta facilidad sí va a ser para mucha gente que seguro os ha pasado de, bueno, aún no tengo el full set de Arlequino porque justo me falta un casco de probabilidad con daño y mi Arlequino se quedaría bien. Y bueno, si ya puedes sacar ese casco sin tener que gastar otro mes entero en el dominio de farmeo porque no te sale un casco de probabilidad con daño crítico en su stat, a lo mejor esto hace que te salga un casco de probabilidad con 15 de daño crítico, 10 de recarga y ataque por ciento, por decir algo, y ya te ahorraste un mes de farmeo. Es decir, realmente en contraparte sí es útil, y obviamente de los, digamos, 12 que se podrán conseguir al año con pase de batalla, quien no tenga pase de batalla, que se haga la idea que conseguirá 4 o 5 al año, que son ítems que al final usarás 2, 1 por personaje, no te va a volver un personaje perfecto, pero para mucha gente el personaje con que funcione mínimamente ya es más que suficiente. Está el efecto IKEA que todos conocéis, y es que todos quieren llevar a su mona china favorita al cielo, construirla perfecta y que su Raiden haga 1 millón por corte. Que la posibilidad existe de hacerlo, y por ejemplo en este canal lo hemos hecho en una cuenta free to play además, que estará por aquí rápidamente, los editores lo enseñan. Así que esto al final, dentro de lo que cabe, tiene cosas buenas, cosas malas, ayuda a las cuentas, pero realmente nadie se emocione en exceso, porque sí, es una cosa que llevamos pidiendo 4 años en Genshin, mejor tarde que nunca, pero la realidad es que te va a ayudar un poquito, que es algo natural y que va a ocurrir mucha frustración, porque mucha gente puede idealizar este ítem y luego que les salgan cosas que no sirven para nada. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme en los comentarios hasta qué grado creéis que esto realmente ha cambiado Genshin, o que realmente escuchan a la comunidad, o que puede ser el principio de unos cambios increíbles, porque esto lleva muchísimo pidiéndose. Dejar gracias por todo el apoyo al canal, así que eso, dejar un buen like y todo para que el vídeo se recomiende, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.